¿Qué tal, queridos amigos? Con motivo del aniversario de la firma de la Constitución de 1917, la que nos rige actualmente, aunque esté llena de parches, más de 600 reformas a través de su historia, pero a pesar de eso, pues es la ley que identifica y representa los derechos y deberes de los mexicanos en todo sentido. He dicho yo siempre, y ahora parece que el señor López Obrador también ya se fijó en esta acepción, que no se puede hablar de un Estado de Derecho si no se cumple el derecho. Y que solo encima del derecho puede sostenerse la justicia. La justicia es muy superior a lo que manda el derecho. Cuando la justicia se coloca así por encima de la ley, entonces la ley debe ser reformada para adaptarse a los tiempos actuales. Esto es natural. Lo que no es natural ni correcto es que cada presidente de la República trate de adaptar la ley, y no la justicia, a sus personales antojos. El colmo fue que el señor López Obrador el día de ayer hablara de que la Constitución debe ser respetada a lo máximo, que no debe violarse ni violentarse bajo ninguna circunstancia. Pero él es el que más ha violado la Constitución desde que tomó posesión de su encargo. Nadie más que él ha violado la Constitución. Lo ha hecho en innumerables ocasiones. Lo ha hecho sin tener el mínimo pudor para creer que por encima del Estado de Derecho debe regir no la justicia, sino el presidencialismo autoritario que él maneja con sorna. Se ha vuelto un manipulador tan profesional que ya hace creer a los que creen en él que vale la pena suprimir la Constitución o mandar las suficientes reformas a la Constitución para borrar todo lo que se refiera a reformas, según su criterio, neoliberales. Según su criterio, porque resulta que a veces aplica a él mandamientos que son neoliberales, pero que no los considera él así. Y a veces considera neoliberales argumentos que no lo son, en su ignorancia absoluta sobre cómo debe manejarse la ley en nuestro país. López Obrador es, ya lo sabemos, un ignorante en cuestión jurídica. No sé cómo obtuvo su título, ni sé si su título fue también consecuencia de una tesis plagiada, como la de la ministra Yasmín Esquivel, que ahora está tratando de aplicar lo que Alfonso Martínez Domínguez decía que era la medicina del tiempo, porque consideraba que los mexicanos éramos amnésicos por nacimiento y que lo que se decía hoy se olvidaba a los 3 días. Y que así, pasando el tiempo, las heridas más brutales, digamos Tlatelolco, el Jueves de Corpus, en la época de Alfonso Martínez Domínguez, se cerraban. Las heridas se cerraban única y exclusivamente con ese ungüento de la medicina del tiempo. Nos volvemos olvidadizos y las cosas siguen igual o peores. En este caso, en el caso de México, López Obrador lo que pretende es armar los cuadros constitucionales de tal modo que pueda él ampararse en un maximato de opereta, un maximato que maneje desde su rancho La Chingada con mucha comodidad y con una marioneta, ya sabemos cuál, brincando sin mayor dificultad y manejada por los hilos de aquellos que
vinculados a la Cuarta Transformación son también los que representan el poder económico en nuestro país. Ya se perdió aquella división que había entre el poder político y el poder económico, y también habría que hablar del poder militar, que cada día aumenta. Fíjense, el día de hoy nos enteramos que va a invertir la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, 8,000 millones de pesos, 8,000 millones de pesos en comprar más patrullas. ¿Les necesita? Porque en realidad el enfrentamiento contra las mafias lo va perdiendo el ejército hace mucho tiempo, porque el ejército no tiene interés real de acabar con las mafias, con los cárteles, con los sicarios, con el crimen organizado. No, les interesa cohabitar, convivir, porque gracias a eso chantajean al presidente. Y el presidente se deja llevar porque obtiene pues su buena dote de ganancias, sus moches o como queramos llamarle. El presidente más corrupto de la historia es el que ha negado que es corrupto. Es el que ha dicho que ha combatido la corrupción y protege a sus familiares, a sus amigos, a los miembros del gabinete denunciados por corrupción hasta las últimas consecuencias, burlándose en nuestra cara de nosotros mismos. Y nosotros lo toleramos. Pero ya el colmo ocurrió cuando la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la muy distinguida jurista Norma Piña, permaneció sentada con dignidad republicana a la llegada del titular del Ejecutivo, considerando que ella representa también a uno de los poderes de la Unión. Y no solamente eso, sino que además exigió con toda firmeza que se defienda el principio inalienable de la autonomía entre los poderes de la Unión, que el judicial y el legislativo no sean suplantados por un presidencialismo exagerado. Y eso es exactamente lo que queremos los mexicanos. Acotar el poder presidencial para que no sea una sola voluntad la que decida y controle todo. Porque no es esto lo que manda la Constitución, a la que el señor López Obrador dice que hay que respetar, pero siempre y cuando se den lugar a las reformas que él quiere para acabar con el régimen neoliberal, anunciando con bombo y platillo que ya el régimen neoliberal ha terminado. Pues vamos a ver cómo termina, porque lo que vemos en la perspectiva es algo bastante contrario al fin de acabar con el neoliberalismo, acabar con la pobreza que generó este modelo político-económico. Y lo que estamos viendo es lo contrario. Hay más pobres en México, ha aumentado la deuda externa del país de manera increíble. Se sitúa ya en más de 4 billones de pesos. Esto es terrible. Y él dice que no hay deuda, como dice que no hay corrupción. ¿Quién entiende este lenguaje? Es un lenguaje absolutamente fuera de lugar, porque lo que dice el presidente en la práctica se convierte en lo contrario. Y en lo contrario, es decir, en la realidad, nos damos cuenta de que el presidente ha enloquecido y que sus discursos no tienen peso jurídico alguno y que sus afanes no tienen futuro alguno y que sus propósitos de maximato será el pueblo de México quien lo detenga, porque no será posible que permanezcamos indefensos, sin armas, ni siquiera intelectuales, para soportar la llegada de una tiranía. Esto no lo vamos a permitir los mexicanos. Por lo menos yo estoy dispuesto a todo, a llegar hasta el final, para que por lo menos los que vienen detrás de mí
mis hijos, mis nietos, las demás generaciones, puedan decir que cumplimos con nuestro deber y modificamos la historia de nuestro país, acabando con la cuarta transformación. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.